Cuando hablamos de la antigua Roma se nos vienen a la mente sus construcciones, sus legiones, conquistando a los bárbaros. No cabe duda de que la influencia cultural de esta civilización ha sido y es un pilar en nuestra concepción del mundo. Nuestro mundo está impregnado de la influencia de esta antigua civilización que fue una de las mayores potencias de la antigüedad. Esto lo pudo lograr gracias a la gran máquina militar romana y a su eficiente capacidad de asimilación de las culturas conquistadas. Uno de los puntos claves de esta maquinaria militar fueron sus campamentos. ¿Qué eran? Los campamentos romanos eran instalaciones militares, duraderas o temporales construidas por los legionarios romanos para proteger su acantonamiento. Su uso se extendió desde su adoptación etrusca y posterior mejora hasta la propia caída del imperio. Cuando las legiones de la antigua Roma en una campaña abandonaban una zona segura, construían un campamento fortificado todas las noches, castrum. En ellos pasaban gran parte de su tiempo activo como soldados. Además, disfrutaban, tras las arduas jornadas de marcha de alrededor de 30 kilómetros diarios, de la compañía de sus camaradas, la comida, juegos, entrenamientos, entre otros quehaceres diarios. Los campamentos eran de planta rectangular, divididos por dos vías trazadas de tal manera que el campamento se partiera en 4 partes. Estas dos calles se denominaban Cardo de norte a sur y Decumano de este a oeste. Destaca la inclusión de torres elevadas situadas unas cerca de otras para la defensa y vigía del campamento. En ciertos casos, y dependiendo de la importancia de la campaña, asedio o temporalidad, estas podían llegar a tener incluso artillería. Etapas de construcción. La construcción de un campamento romano se divide en varias etapas. La primera consistiría en localizar el terreno. En esta podrían participar una serie de exploradores a caballo o los propios legionarios. Se elegía un terreno llano, preferentemente elevado, favorable para la defensa y despejado, además de poseer un curso de agua cercano. Tras esta primera etapa, nos encontramos con la validación de ese terreno. Un grupo, compuesto por un tribuno y los agrimensores, debatían sobre la viabilidad de la construcción. Seguidamente se iniciaría el trazado del campo. Los agrimensores designarían las dimensiones mediante sus instrumentos de medida, y en base a estos se establecerían la vía principalis y la vía praetoria. Las dos calles dividían el campamento en 4 partes, con 4 accesos en cada lado del rectángulo: la porta praetoria o principal, la porta decumana o puerta grande, la porta principales dextra, la puerta derecha, y la porta principales sinistra, la puerta izquierda. Finalmente, la legión arribaría al campamento, y ésta comenzaría a repartirse el trabajo. Unos soldados patrullarían y harían guardia, en torno al 23,5%, mientras otros excavarían un foso, cuya tierra utilizarían para elaborar un terraplén donde situarían los muros, cuyas empalizadas se crearían mediante los pila muralis que portaba cada legionario. Alrededor de un 47% de los soldados se dedicaban a esta laboriosa tarea, y finalmente el otro 29,5% prepararía las tiendas del campamento. Diferentes tipos. Los campamentos que daban alojo a las legiones eran de 2 tipos, según se tratase de su temporalidad. Estos eran de marcha o permanentes. Los primeros no estaban destinados a durar, por lo cual se construían con materiales más accesibles o los portados por los legionarios. Al día siguiente se desmontaban y la legión se desplazaba hacia otro punto donde construiría de nuevo su campamento. Aunque realmente existía un caso en el que estos campamentos temporales llegaban a ser prácticamente semipermanentes, el caso de los campamentos de invierno. Además, nos encontramos con otro tipo, los permanentes.
Estos se construían en base a los materiales existentes en la región, normalmente madera o piedra. Muchos de estos campamentos permanentes darían lugar posteriormente a muchas de las ciudades más importantes del imperio, como en el caso de Legio, en Hispania, la actual León, que deriva su nombre actual de Legión. Edificaciones. Las edificaciones de los castra vuelven a girar en torno a la temporalidad de estos. En el caso de ser campamentos temporales, construidos en un perímetro rectangular, rodeados por un ager o terraplén, una fosa y un bayum como medidas defensivas, el edificio que más resalta a lo largo de todo el campamento son las tiendas de los legionarios, tabernáculos o tiendas contuberniales, ya que en estas dormía cada contubernio, es decir, 8 soldados y 2 hombres de mantenimiento. Estas normalmente estaban hechas de cuero, tratado de tal manera que fuera impermeable, aunque también podían estar hechas de otros materiales. A su vez, estas eran portadas por los propios legionarios. Se localizaban dispuestas y organizadas en bloques simétricos, dejando un espacio entre ellas para generar calles transitables. Las avenidas surgían mediante las 4 puertas anteriormente citadas, y ellas facilitaban la movilidad y rapidez de las tropas en el campamento. Además de los tabernáculos, otra tienda de máxima importancia era el Praetorio, Praetorium, que destacaba por su tamaño y ubicación. Era la tienda del comandante, reconocible también por ser la zona en la que se localizaban los estandartes de la legión, en el centro del campamento. Normalmente, al ser campamentos temporales, no poseían templos, aunque en ciertos casos sí, estableciéndose una tienda para dar culto a un dios determinado, que podía ser un protector o una divinidad especial dentro del culto de esa legión. Todos los castra incluían un altar de sacrificios, donde se realizaban rituales y sacrificios con el fin de granjearse el favor de los dioses para la batalla. También existían hospitales de campaña muy rudimentarios, en los que se velaba por la salud de los legionarios y de los propios heridos. Normalmente eran tiendas adaptadas a las propias necesidades. El campamento, en el caso de ser permanente, sufría una transformación en cuanto a sus edificios. Las antiguas tiendas se sustituían por barracones, construidos con materiales más duraderos y mejor adaptados para la vida de sus legionarios. Destaca además el asentamiento de caballerizas, zonas de prácticas para la caballería, infantería, lanzamiento de proyectiles, lanzas, hospitales con mejores dotaciones, la puesta en escena de la artillería con uso defensivo, además de las conocidísimas calzadas que comunicaban todas las ciudades del imperio con la propia Roma. Posiblemente, tras el proceso de castrametación fijo, se establecería allí una colonia, a la que llegarían colonos para su poblamiento. En el caso de que la ciudad no poseyese ninguna fuente de agua natural, se construirían acueductos para abastecer de agua a la propia ciudad, un bien clave para los romanos. Además, con el establecimiento total de la colonia, se comenzaría la construcción de todo tipo de edificios referentes a la idiosincrasia romana, como anfiteatros, templos a diversas divinidades, teatros y el edificio más importante, el foro.